Muy, pero muy buenas tardes a todos. Gracias por estar del otro lado, como siempre, en esto que es El Inversor. Vamos a traer un tema, la verdad que bastante relevante. Lo hemos tocado en algunos programas, pero justamente es hablar de los datos. Estamos en una era que trasciende y va en línea con lo que sucede, los nuevos negocios a partir de los datos, ¿no? Conocemos muchísimas compañías en las cuales, lo mencionábamos nosotros, ¿no? Empezamos a poner nuestros datos en una página de internet, decimos, bueno, ¿para qué será? Nos metemos, nos hacemos de usuario de alguna compañía y esa página, esos dueños de esa compañía empiezan a tener una base de datos mucho mayor. De hecho, muchísimas compañías, más que por la publicidad que puedan lograr o lo que fuere, terminan teniendo y cotizando muy fuertemente a raíz de los datos que tienen, porque a partir de eso lo pueden vender. Sabemos todo lo que tiene detrás y todos los embrollos que ha traído, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? La recopilación de datos y la venta después de eso. Pero efectivamente, ¿cómo se hace ahora los nuevos negocios? ¿Cómo se hacen los nuevos negocios a partir de entender que primero es recolectar datos, después es analizar esos datos y después cómo se ejecutan? Y vamos a tratar de plantear esta incógnita en un mundo que cada vez tiene más datos y cada vez necesita un procesamiento mejor para llegar al consumidor de una forma mucho mejor, ¿no? Y todo eso se almacena en una gran nube que ahora vamos a tratar de entenderla en profundidad. Ojalá que podamos. No vamos a ser nosotros el que se lo va a explicar porque ninguno de los dos va a poder hacerlo bien. Por eso se nos ocurrió traer a una de las empresas más importantes del mundo. Su capitalización bursátil es 186.000 millones de dólares. Y tenés una historia con un tercio, esa. Sí, yo tengo una historia que explica por qué hoy estoy acá en la tele y no soy millonario. Pero bueno, uno de los puntos principales es tratar de entender esos datos, como dice él, en qué se pueden usar. Porque la información, ¿saben qué? Lo dijimos, hicimos un programa al respecto de eso. La información por sí sola no sirve de nada. Sirve si la puedo interpretar. Sirve si la puedo usar a mi favor. Sirve si finalmente con esa información yo puedo transformar algo que convierta o la convierta en un buen negocio, como decías. Pero el otro día estaba pensando que hace mucho que no te cuento un cuento. A ver, dale. Así que les propongo hacer un breve resumen con esta pequeña historia que también seguramente ustedes van a recibir en algún grupo de WhatsApp o lo que fuera porque se está viralizando y es bastante famosa. Resulta que un señor muy mayor le quiere dejar, está enfermo y le quiere dejar algo a su hijo y le da un reloj muy antiguo, pero muy antiguo que él había recibido de sus abuelos. Anda, vendelo, transformarlo en dinero y usa ese dinero. El chico encuentra el reloj muy antiguo, muy lindo, va a un kiosco, lo quiere vender y le dicen, te doy 5 pesos. Yo acá no lo voy a vender, lo venderé a 10, a 20, si querés te pago 5. Vuelve, papá, no vale nada, vale 5 pesos. No, tenés que ir a un lugar más adecuado. Si querés se mete en una página de internet, ve precios y tampoco lo convence, le paga muy poco. Hasta que el padre le dice, ¿por qué no vas al lugar adecuado? Y vas a un lugar de antigüedades. Y cuando fue a un lugar de antigüedades, realmente el que conoce, el que sabe, vio el valor que tiene ese reloj antiguo y le terminó pagando $10.000 por ese reloj. Entonces, el dato, la información, las cosas sirven en un contexto adecuado, en un lugar adecuado. Si no, y esa es nuestra obligación, y la de ustedes, si quieren que les vaya un poco mejor, es dónde esa información sirve, en qué contexto lo puedo aplicar y no comprar los enlatados que nos venden siempre. Moraleja del día de hoy, lo presentamos a Augusto, vamos a hablar con él, pero no nos vamos a detener en eso. También tenemos nuestros datos de AgroTips. Por supuesto, va a estar Darío Guardado con nosotros como todos los sábados contándonos qué pasa con la realidad, el presente y el futuro que se viene del campo. Les dejamos las redes para que puedan comunicarse con nosotros. Nos encuentran en Twitter, en Facebook y en Instagram como Equipo ULAT. Pueden también volver a ver todos nuestros programas en YouTube. Nos encuentran allí como El Inversor Oficial. Por supuesto, escribirnos también equipo.ulat@gmail.com si tienen alguna consulta. Y por supuesto, leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Dicho todo esto, empezamos con el programa. Gracias por esperarnos y gracias Augusto por venir. Por favor, muchas gracias por invitarme. La primera pregunta va a ser traicionera. A ver. Vos nos escuchabas, pero queremos aprovecharte lo más posible, sobre todo en tu puesto, lo que representás en la nueva tecnología. ¿Le decís al televidente por qué te tiene que escuchar? ¿Cuál es el punto en el cual tenés un concepto que les puede transformar el presente? Bueno, un poco lo mencionaban ustedes, ¿no? Yo creo que hoy, hace ya una década o muy rápidamente, los últimos 5 años, la cantidad de información que tenemos en el mundo es enorme, es abismal y está creciendo muchísimo. Y con la historia, me parece, del reloj, me parece que fue muy coherente porque cómo nosotros usamos esa información, en qué contexto la utilizamos, es donde están los réditos, de lo que uno quiera conseguir. Si ese rédito trata de cómo generamos más revenue para una compañía
o cómo mejoramos la educación, o cómo mejoramos temas sociales o comunitarios, los datos son lo importante, ¿no? Y cómo atravesamos a los datos a través de Big Data, a través de un montón de soluciones tecnológicas que nosotros, dentro de Oracle, tenemos, es la clave del mundo de hoy, es lo que creo que facilita el día a día de lo que trabajamos y lo que hacemos las personas. ¿Cómo empezaron las empresas a involucrarse en estos temas? Que empiezan a ser quizás novedosos, algunas quedan medio rezagadas y eso claramente te prima en la competencia después, ¿no? Mirá, la verdad es que el mundo de las tecnológicas tiene muchos años, hay compañías que tienen 100 años, etc. Oracle tiene más de 40 años ya en este mundo y Oracle es muy reconocida como una compañía de datos. Ustedes mencionan mucho los datos. Oracle surgió como una empresa de base de datos. Nuestro primer cliente fue en la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos, con lo cual el reconocimiento de los datos y del producto en sí mismo tenía que ver con la seguridad. Con lo cual somos expertos en ese mundo, tenemos, te diría que el mayor market share de datos del mundo, eso es a nivel global, es enorme, pero el punto es, de vuelta, qué hacemos con esos datos y cómo los explotamos. Ahora, a tu pregunta de cómo trabaja con respecto a la competencia, bueno, muchas compañías fueron surgiendo a lo largo de estos años en garage, en un montón de lugares que son más abiertos y que son más fáciles. Creo que la democratización de la tecnología en eso es fantástico, ¿no? Cada uno de nosotros puede crear su propia empresa que tiene mucho impacto y hay muchísimos casos de eso. Lo importante es cómo cada una de estas empresas, las que tienen 100 años, las que tienen 40, las que tienen 20, las que tienen 10, van viendo el mercado y lo van asimilando tecnológicamente justamente para ser más competitivos. En ese mundo nosotros estamos muy metidos en el mundo de nube, hace ya, te diría, una década, que empezamos a reescribir nuestros servicios. Yo creo que tiene que ver mucho con el riesgo. Vos mencionás cómo hacen o cómo surgen estos nuevos competidores. Bueno, la verdad que pasar de ser una compañía que tiene un negocio estable, con muchísimo crecimiento y tiene un margen de arriba del 70%, a hacer una transformación cultural y pasar un modelo de venta de producto, un modelo de venta de servicios con un margen del 35%, si nosotros ustedes tenemos que decir eso por nuestra compañía, es un riesgo grande. Claro. Bueno, tiene que ver con eso, con tomar riesgo y con adelantarse. Tengo que tomar el rol de soy el más viejo de los que está acá. Me está pasando últimamente en todos los programas, tengo un problema con eso. También el hecho de que me manejen los datos y tengan los datos es un activo para algunos, pero un riesgo para otros. Y genera miedo, a mi generación le genera miedo que alguien tenga todos mis datos. ¿Cómo luchás para ganar la confianza de la administración de esos datos? Mira, en los últimos años se hizo muchísimo al respecto. Compañías locales o regionales que tienen los datos, por eso hablaba mucho de la referencia de dónde surgimos nosotros. Somos una compañía de datos y de seguridad para esos datos. Ahora, si vos lo pensás, cualquier compañía que tiene su data center, bueno, es muchísimo más seguro que lo tenga. Y acá me abstraigo un poco de lo que es Oracle. Oracle obviamente por la historia que les conté, pero una compañía, un proveedor de tecnología de primer nivel y tiene los datos muchísimo más seguros, tiene data centers pensados para eso, tiene réplicas para que eso no ocurra, tiene modelos. En particular, donde nos diferenciamos nosotros con ese mundo es, hace un año lanzamos el único producto que se llama la base de datos autónoma. Entonces, ¿qué surge esto? Es una solución que lo que hace es, se actualiza, se pachea, o sea, se genera actualizaciones de seguridad en forma automática. Entonces vos no tenés gente que esté accediendo a tu base de datos, tocando, etcétera, claro. y evitás muchísimos errores. Los administradores, que a ver, somos humanos y cometemos errores, bueno, lo que buscamos es máxima seguridad y que sea en forma automática, o sea, que no haya un trabajo manual al respecto, con lo cual ahí es un diferenciador que somos los únicos que lo poseemos. Me interesó un poco el viraje del negocio que mencionabas, digo, cuál era antes y mencionar cuáles son los pilares que hoy tienen. Digo, dentro de eso, ¿cómo está distribuido ese negocio? Digo, ¿qué es lo más fuerte que tiene Oracle? Bien. Nosotros empezamos como una compañía, como les mencionaba, de base de datos y a partir de hace unos ya 20 años empezamos con una estrategia de adquisición de otro tipo de soluciones que son aplicaciones como la que pueden tener ustedes en el celular, pero para el mundo empresarial. Gestión de ventas, gestión de marketing, un ERP, o sea, gestión de finanzas, de logística, etc. Ahora eran productos, eran licencias. Claro. Nosotros a nuestros clientes les vendíamos una licencia que lo único que hacía era te doy la potestad de que vos puedas utilizar este producto. Punto. Había un cliente, o había un proveedor u Oracle mismo que implementaba esa solución. Cuando empezamos con el viraje a la nube hace ya una década, bueno, es un modelo que es de servicio.
Entonces el cliente tiene que estar mucho más satisfecho, y ahí viene creo que el máximo desafío de esta transformación cultural que mencionaba antes, mucho más satisfecho con nuestras soluciones, porque la barrera de salida de ese cliente es mucho más baja. Con lo cual es un desafío enorme para nosotros como proveedores de tecnología, pero es un beneficio enorme para el mercado también. Y hablemos de eso, llevémoslo bien a la micro. Una empresa, a los que le estamos hablando hoy, ¿cómo le mejora? ¿Cómo los ayudás en la administración de esos datos para poder vender más, para gastar menos, para comprar mejor? Bueno, el primer punto es, hablábamos al principio de la democratización de la tecnología. Cuando hablamos de nube y de un servicio, cualquier cliente de Argentina, sea una pyme, sea una empresa grande, puede hacer uso de la misma solución que usa un cliente mega en Estados Unidos, en Europa, etc. Es el mismo producto. Entonces, un cliente que tiene una empresa pyme, que tiene 20, 30 empleados, usa lo mismo que usa Bank of America, no sé, cualquier compañía global enorme. Eso ya es un beneficio enorme, ¿no? Porque ya no depende de quién implementa la solución, sino que el producto es el mismo. ¿Está bien? Claro. Después eso lleva a cómo se integran los sistemas. El segundo punto que es interesante es los negocios o los proyectos de nube llevan un tiempo mucho más corto. Nosotros estamos acostumbrados hace no mucho tiempo, de vuelta, 5 o 10 años, a hacer proyectos que duren 2 años. Y estos proyectos son rápidos, son 3 meses, 6 meses, tienen un quick win para el negocio que es muy efectivo. Empezamos a reducir el riesgo de las inversiones de estos clientes. Yo creo que esos dos son los grandes pilares de donde vemos el beneficio de nube hoy y donde nosotros estamos posicionados. Contanos, vos estás a cargo también de otros países, digamos, ¿cuál es la diferencia que notás con Argentina hoy el manejo de esa nube? Bueno, yo aparte de Argentina tengo a cargo Paraguay, Uruguay y Bolivia, que son países bastante diferentes en sí mismos, claro. Y sobre todo, bueno, y también comparado con Argentina. Yo creo que Uruguay, por ejemplo, es un país que está bastante avanzado en temas de nube. Lo que es muy importante para estos países y para nosotros también es el tema de la conectividad. Por suerte Argentina tiene una conectividad muy fuerte. Entonces cuando hablamos de nube, hablamos de un servicio que tiene que estar conectado. Ya no está en tu oficina, claro, el data center con los equipos, ¿no? Entonces ahí lo más importante es cómo mejoramos la conectividad. En los 3, te diría en los 4 países, incluido en Argentina, hay mucha evolución en el modelo de servicio, en el modelo cloud. Te diría que Argentina es primera, segundo está Uruguay, y después ahí pelean Paraguay y Bolivia, pero vuelta, todos tienen proyectos que son bastante innovadores. Para contarte un caso, en Uruguay hicimos un proyecto muy interesante de Internet de las Cosas, de IoT. Sí. Entonces, con un cliente que lo que hicimos es cómo vinculamos los sensores en chalecos de seguridad. Esto es una empresa metalúrgica. Entonces, cómo vinculamos esos chalecos para detectar si no hay movimiento, si la persona no está segura, si no está entrando en una zona segura o distintos factores de presión, etc. Digo, es un proyecto en Uruguay innovador de semanas, hablando de inteligencia artificial o de Internet de las Cosas. Y vuelta, creo que en todos los países tenemos casos que son innovadores y que esta democratización y poder hacer proyectos de 3, 4 meses, de vuelta, el riesgo es bajo, el costo es bajo. Déjame desmistificar algo, porque te escuchaba antes y estaba viendo unos puntos. Porque uno entiende que todo esto reemplaza el empleo, le tenemos miedo, que va gracias a la inteligencia artificial o toda esa historia, vamos a parar el trabajo. Pero en el fondo Oracle tiene 600 empleados. 650 empleados, sí. O sea, lo que hay es una transformación de dónde hay empleo y dónde cambia, pero que finalmente también dan empleo. Definitivamente. O sea, Oracle es una compañía que en los últimos años tuvo siempre crecimiento, pero además, desmitificando esto de la pérdida de trabajos, siempre pasamos por revoluciones, ¿no? Revoluciones industriales, etcétera. Y lo que fue ocurriendo siempre fue un cambio de esos trabajos, ¿no? Antes, en una línea de producción había una persona y ahora está una máquina, pero esa persona no pierde su empleo, sino que justamente empieza a adaptarse a otro modelo de negocio. En este caso pasa lo mismo, hablando de la base de datos autónoma. Sí, bueno, hay una persona que está haciendo el pacheo, etcétera. Esa persona va a poder hacer análisis y va a mirar un poco más a futuro a su compañía, va a poder ir a su directorio y contarle qué es lo que está ocurriendo con los datos, va a vincular el contexto que hablábamos antes. Me parece que es un ámbito espectacular para crecer en forma profesional, ¿no? Haciendo un poco de futurología, que quizás siempre es difícil, sobre todo para los economistas, que pifiamos bastante. ¿Cómo ves la dinámica del cloud de acá en adelante? Digo, ¿ya se dio el crecimiento más exponencial y ahora estamos en una especie de meseta o estamos viendo cambios constantemente?
La revolución sigue, digamos. Mira, yo creo que la evolución sigue, yo creo que, y sobre todo en Argentina, creo que estamos todavía en ese crecimiento exponencial, definitivamente. Sigue habiendo muchísimo menos que antes, por suerte, pero sigue habiendo medios con el tema de la seguridad de los datos, o dónde están mis equipos, dónde están mis data centers, qué voy a hacer con ellos. Pasa que hubo un tema en Estados Unidos también que te da la pauta de, bueno, qué están haciendo con esos datos, ¿no? Bueno, sí, claro, bueno, tal cual. Lo mencionaste en la apertura y sí, hay varios casos al respecto. Ahora, de vuelta, Bueno, el chiste fácil sería un futuro más nublado. Bueno, pero no. Pero perdón. Bueno, no sí, tiene- es un futuro, claro, es un futuro más transparente, yo te diría, en esa nube. De vuelta, creo que el crecimiento es exponencial y continúa en Argentina. Ahora que nuestro año fiscal va de junio a mayo, con lo cual el dato que te voy a dar es del año fiscal que terminamos, o sea, del último mayo. Crecimos en el mundo de cloud un 50% nuestro negocio respecto al año anterior, Claro. dólar contra dólar. Entonces, eso da la pauta de que el crecimiento continúa. Igual déjame decirte, del lado económico después pasaron cosas justo desde esa época. Déjame ir contra un tabú también. Dale. Si uno estudia el nacimiento de Oracle, también es un desprendimiento de una empresa, una mega empresa mucho más grande. En algún punto surgen de ahí. En este mundo que cada vez es más vertiginoso y tenés que ser muy flexible para el cambio, ¿no les puede pasar a ustedes también que la competencia salga del mismo lugar en empresas que se crean nuevas, mucho más chicas y más flexibles a ese cambio, y que las grandes compañías de 40 años ahora sean más difíciles de moverse, de transformarse? Sí, creo que sí, pero bienvenido sea. O sea, acá el desafío está en nosotros como compañía, cómo nos adaptamos a ese cambio. Este cambio que estamos hablando del mundo de nube y del mundo de servicios, bueno, a nosotros nos genera un desafío grande de cambio cultural que estoy empujando muchísimo en estos 5 meses desde que tomé el rol. La verdad que de vuelta, creo que la responsabilidad es nuestra de cómo llevamos ese cambio adelante y cómo innovamos constantemente para detectar, y si hay alguien que no, digamos, que quiere armar algo innovador, etcétera, bueno, ¿cómo le damos nosotros la plataforma para poder hacerlo? Y para darte un ejemplo, nosotros en Oracle Argentina tenemos un laboratorio de innovación donde prototipamos soluciones, digo, apuntado a clientes, pero apuntado a gente afuera, a startups, a gente mismo de Oracle que quiere prototipar alguna solución para ellos. Perdón. Y me parece que lo importante es cómo nosotros vinculamos esa plataforma para que quien quiera crear algo distinto, nosotros le demos el espacio. Y si no sucede y termina abriendo su empresa, también bienvenido sea para el mercado, me parece que está bueno. Y ahora, si te tomo como compañía, describir un poquito perfil de la gente que trabaja en Oracle, edades, aptitudes, etcétera. Si es un mundo donde hay que estar muy preparado para tener ingreso a eso, o es muy inclusivo. No, mira, es un mundo muy inclusivo. La verdad que es muy diverso. Decirte edades o rango etarios no funcionaría con Oracle como compañía. Tenemos de todo y de distintos niveles si querés, de estudios, por llamarlo de una manera clásica. Yo te diría que ahí es donde también tenemos que trabajar nosotros en cómo preparamos a la nueva educación, al nuevo modelo de profesionales del futuro a través de desarrollo, etcétera, y darle una inserción laboral y que no tenga que ver con carreras, no tenga que ver con algo, ¿viste? más llevado al mundo profesional. La verdad que es una compañía que creces muchísimo. Yo empecé como joven profesional en el 2008 y todo lo aprendí en Oracle. Esa es la verdad. O sea, mi carrera profesional fue prácticamente 100% de Oracle. Con lo cual, digamos, cómo te desarrolla Oracle como compañía es muy bueno, y en el mundo de hoy es clave. Tengo la última, Augusto, y tiene que ver con el cambio de gobierno. ¿Puede implicar en algo? ¿Cuáles son los beneficios que necesitaría el sector como para poder seguir creciendo y desarrollándose sin trabas en el medio? Bueno, Oracle en Argentina va a cumplir 30 años en marzo. Con lo cual hemos pasado Todo. de todo. De todo. Y por suerte puedo decir que siempre nos fue bien. Y eso tiene que ver con... Somos unos privilegiados en esta industria, porque en las compañías o las industrias que están en crecimiento, nosotros las ayudamos y los acompañamos a crecer en esas ventas, ¿no? En cómo utilizamos mejor sus datos para el marketing, para la venta, para la logística, para todo. Y en industrias que están un poco más apretadas, bueno, trabajamos en cómo mejoramos los márgenes y los costos operativos, con lo cual ahí tenemos una ventaja, en el sentido como industria en sí mismo. Yo creo que es independiente de la nueva administración, cómo nosotros tenemos que trabajar y encarar. Creo que la ley de conocimiento que fue acordada ahora hace muy poquito tiempo
es algo que muestra una política más de Estado que algo... Sí, porque fue unánime incluso, fue creo que la única que fue unánime en mucho tiempo. Y creo que sirve mucho al sector, con lo cual ahí nos preparamos, digamos, con la nueva administración en continuar haciendo el negocio que nosotros hacemos, en trabajar mucho en la innovación, en trabajar mucho en comités que estamos armando en forma interna, para trabajar con clientes en el laboratorio de innovación y otros trabajos más de innovación. Con lo cual no creo que nos haga ningún tipo de cambio. Augusto, muchísimas gracias por tu presencia hoy. Y en esto de tratar de enganchar y hacerme el simpático, del mundo de una nube vamos a otro mundo donde las nubes son bienvenidas, porque finalmente ese clima no ayuda. tanto, pero sí. A veces sí, bueno, el equilibrio, como todo. Vamos a escuchar a los agrotips. Bienvenidos a AgroTips en el Inversor. Hoy les quiero hablar de la producción e industrialización del maní, uno de los sectores que sin dudas es modelo para otras actividades económicas de la Argentina por lo que ha generado en el valor agregado a través de toda su cadena. Principalmente se concentra en la provincia de Córdoba, más del 90% está en esta provincia mediterránea, en localidades como Hernando, General Dehesa, General Cabrera y también Río Segundo, que es el epicentro, pero hay más de 30 localidades cordobesas donde se produce y se industrializa el maní. Por supuesto, somos líderes a nivel global en esto, no solo en el valor agregado, sino en lo que es la exportación de productos con valor agregado. Argentina produce cada año aproximadamente cerca de 1 millón de toneladas de maíz que vende al mundo, y en especial a la Unión Europea, a los Países Bajos, al Reino Unido y también a Rusia. Pero no se vende el maní como materia prima, como commodity, sino con alto valor agregado, lo que le contaba recién. Es el maní confitería, el famoso maní confitería, en la cual Argentina es muy reconocido. Tiene que ver también con lo que es el maní para snacks, lo que hace a la pasta de maní, a la manteca de maní, el aceite de maní, en el cual somos el principal productor y exportador global. Y después hay otros productos, o subproductos mejor dicho, como la harina de maní, el pellet de maní y los spellers, que son dedicados a lo que es ya consumo animal. Argentina exporta el 95% porque aquí se consume muy poco, apenas 400 gramos, no como en Europa, donde saben de esta cuestión porque consumen por año más de 5 kilos y evidentemente hacen todo lo que tiene que ver con estas proteínas importantes que tiene el maní y los nutrientes, y lo tienen bien claro, por eso consumen más que nosotros. Llegamos al final de este AgroTips en El Inversor. Enseguida volvemos después de esta pausa. Ahora más que nunca, los argentinos vamos por una gran cosecha. Es ahora el momento de jugarnos, de creer, de confiar, de animarnos a sembrar todo lo que podamos. Ahora, más que nunca, es el momento de poner lo mejor en cada lote. La genética precisa, todo el fertilizante que haga falta, darle batalla a cada maleza y a cada insecto. Y cuando llegue el momento de cosechar, contar con la bolsa más confiable, versátil y probada. Ahí vamos a estar, para ayudarte a cosechar sin parar, para cuidar tus granos con la bolsa más vendida en todo el mundo. Ahora más que nunca. Y Pesa Silo. Alberto está tranquilo. Todos sus empleados están registrados como trabajadores rurales. Si aún no lo hiciste, informate en www.renatre.org.ar o llama al 0800-777-7366. Renatre. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. Los que somos Movistar, tenemos Movistar Play, con series y películas para ver donde quieras, gratis. Dale play a disfrutar. Activa Movistar Play.
es gratis. La educación es el eje principal de las acciones de responsabilidad social corporativa de Santander Río. A través de su programa Universidades, el banco apoya a la educación superior pública y privada. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. La verdad que Ini es una genia como nos está ayudando a organizar la casa. Y a ver, ¿en esta caja qué hay? Ah, las cartas de Claudia. Sí. ¡Ay, qué amor! Fácil, hay como 40 mazos. Tarot, españolas, póker, todo. ¿Te hago un truco? Mirá, elegí una. Cualquiera. ¡Opa! Ah. ¡Osmar! ¡Se nos cayó una carta! ¿A quién es que la vayas a buscar vos, Ini? Hacé todo desde tu celular. Hacete Galicia. Bueno, Santi, llegó el momento de la verdad, final del programa. A ver si te sirvió para algo el programa. ¿Cuánto me pagas por este reloj? $10.000 aproximadamente por haber visto todo el programa. Así que... Bueno, ojalá haya servido. Entonces a mí me sirvió, no sé si a vos. Después la arreglamos. Viendo la marca, no sé si a vos. A mí sí me sirvió. Bueno, espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. De eso se trata. De tratar de no solo saber o lo que fuera, sino interpretar la información que recibimos todos los días por todos los canales y todo lo que usted ya sabe. Sabiendo que le puede servir también a todas las empresas y por supuesto a todos ustedes que nos están mirando. Pueden volver a ver este programa en YouTube, nos encuentran allí como El Inversor Oficial y por supuesto también escribir y leernos en www.elpuntodeequilibrio.com. Nosotros nos reencontramos el sábado que viene en esto que es El Inversor.